Hola, mi nombre es Mili, me encuentras en Twitter como @ingemili y el día de hoy te voy a platicar sobre los esquemas para la protección de los datos personales, con el objetivo de entender un poco cómo están conformados, cuál es su principal objetivo de estos esquemas y cuáles son las ventajas de implementarlos. De acuerdo al contexto actual, las organizaciones, tanto privadas como públicas, realizan un tratamiento intensivo de datos personales. Es decir, el entorno tecnológico cada vez requiere que estas organizaciones traten la mayor cantidad de datos, pues justamente para poder aprovechar nuevas técnicas que a través de ese tratamiento de datos, pues obviamente les den una ventaja competitiva a estas organizaciones en el caso del sector privado o mejoren algunos elementos o algunas actividades que se realizan en el sector público. De ahí que existen nuevos tratamientos de datos a través de diversas técnicas, muchas de ellas relacionadas con grandes volúmenes de información que van a permitir generar inteligencia a partir de esa información que va a ser analizada. A través de ello, pues justamente se va a realizar un tratamiento de datos personales que en algún momento va a requerir que sea preservada la privacidad de esos grandes volúmenes de datos y a su vez mantener el derecho a la protección de los datos personales. Es ahí que las organizaciones van a preocuparse por implementar diferentes mecanismos que les permitan proteger la información personal que están realizando el tratamiento de esta. De tal manera que todo esquema, tanto de autorregulación o esquema de mejor prácticas para la protección de datos personales, va a contar y debe estar alineado a los derechos, los principios y los deberes que establecen el marco legal mexicano. En el caso de esta entrada vamos a platicar sobre los esquemas que considera el marco legal mexicano y que deben estar justamente alineados a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares para el sector privado y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para el sector público. De ahí que cada una de estas leyes consideran los derechos, que en este caso son los derechos ARCO, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y en el caso particular del sector público, además de estos derechos ARCO, se cuenta con el derecho de la portabilidad. Todos estos derechos requieren tiempos y procedimientos específicos para dar atención a las solicitudes de los titulares, de tal forma que los esquemas que estén adecuadamente construidos nos ayudarán a cumplir en tiempo y forma con esos tiempos establecidos de la ley y los requisitos que se requiere para atender las solicitudes. En el caso de los principios, todo esquema de autorregulación o de mejores prácticas también debe considerar el cumplimiento de los principios. En este caso tenemos los principios de licitud, de consentimiento, de lealtad, de proporcionalidad, de calidad, de información, de finalidad y responsabilidad. Cada uno de estos principios tiene asociado y determinadas obligaciones que se tienen que cumplir y que el esquema de autorregulación o mejor práctica que se ha implementado debe de cumplir con y cada uno de lo establecido en estos principios. Además, el marco legal, tanto privado como público, considera dos deberes, el deber de seguridad y el deber de confidencialidad. Más adelante vamos a ver que hay alcances que pueden estar acotados para el cumplimiento de ciertos principios o deberes, y de esta forma ir reduciendo o ampliando el alcance del esquema. Otro de los elementos importantes es considerar que los esquemas, en el caso del sector público y privado, pues tienen uno de los principales objetivos que ambos coinciden es justamente elevar los niveles de cumplimiento en materia de protección de datos. Tenemos para el sector privado los esquemas de autorregulación vinculante, que va a ser justamente el conjunto de principios, normas, procedimientos que van a ser de adopción voluntaria. Y todos estos elementos los vamos a ver en la implementación de un sistema de gestión de datos personales. Es decir, cuando construimos un esquema de autorregulación vinculante para el sector privado, debemos implementar un sistema de gestión de datos personales que va a estar justamente en los parámetros de autorregulación definido cada uno de estos elementos. En el caso del sector público, la denominación de estos esquemas son esquemas de mejores prácticas.
El objetivo de este tipo de esquemas es justamente enriquecer ese sistema de gestión de datos personales que ya se tiene implementado. Recordemos que en el caso del sector público ya se cuenta por obligación el implementar un sistema de gestión. Entonces, a través de estos esquemas de mejores prácticas, vamos a enriquecer ese sistema de gestión con el que ya el sujeto obligado debe contar. A través de diferentes acciones, reglas, criterios o procedimientos que alineados van a permitir elevar el nivel de protección de datos personales, armonizar tratamientos que el sujeto obligado realiza para el cumplimiento de sus funciones y las facultades, además de dar atención a los derechos arcos y los tiempos y formas que están establecidos en la ley, y justamente también va a ayudar al tema de realizar las transferencias, tener procedimientos y elementos que garanticen que la transferencia se realiza de acuerdo a lo que establece el marco legal, pero también considerando las medidas de seguridad que son necesarias. Además, ambos esquemas, tanto para privados como públicos, es una forma de demostrar el cumplimiento hacia la autoridad. Más adelante vamos a ver cuáles son los reconocimientos que tienen estos esquemas una vez que han sido implementados y validados por el instituto. En el caso de los principios que siguen los esquemas, vamos a ver que son muy similares los principios en los que se basan. Uno de ellos es justamente la voluntariedad, es decir, cualquier adopción de un esquema va a ser de manera voluntaria. Sin embargo, cuando el responsable ya decide implementar o adherirse a estos esquemas, se vuelve obligatorio su cumplimiento. Por lo tanto, un responsable que quiera tener un esquema validado en el caso del sector privado o un esquema certificado, pues tendrá que cumplir con los requisitos que establece para mantener esa certificación o la validación que le está otorgando el instituto. Otro de los elementos es la transparencia. Todos y cada uno de los elementos que forman parte del esquema de autorregulación o de mejores prácticas debe ser transparente en su constitución y sobre todo estar alineado a todo lo que establece la ley, la parte del reglamento en el caso del sector privado, los lineamientos en el caso de los sujetos obligados, y justamente con todo este marco normativo debe de ser consistente y de estar en cumplimiento. Otro de los elementos es justamente la imparcialidad. Todos los elementos que formen parte de este esquema deben ser y guardar la imparcialidad en cada una de sus actividades, de tal forma que cuando se implemente este sistema se verifique que se esté cumpliendo con este principio de la imparcialidad. Esta es la parte para los esquemas de autorregulación vinculante. En la siguiente lámina vamos a ver que se mantienen estos principios orientados a los esquemas de mejor práctica. Es decir, hay una continuidad con respecto a lo que ya se solicita para los esquemas en el sector privado, como lo que se mantiene para el sector público. Uno de los elementos importantes es justamente conocer cuál es el marco legal que sustenta y soporta y fundamenta estos esquemas. Para el sector privado se encuentra la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que en su artículo 44 establece justamente este tipo de esquemas y prácticas que pueden ser adheridos por los responsables. Otro de los elementos fundamentales en el sector privado es el reglamento, que en sus artículos 47 y del 79 al 86 contiene lineamientos más específicos con relación a la formación de estos esquemas de autorregulación. Además, surge un documento que se vuelve base para la implementación y construcción de todo esquema de autorregulación, que en este caso son los parámetros de autorregulación en materia de protección de datos personales, que sus artículos del 13 al 37 integran todos los requisitos que debe estar constituido dentro de este esquema que se está construyendo. Prácticamente, si ustedes analizan esos parámetros de autorregulación, van a identificar muchos de los elementos que ya solicita la ley para cumplir. Tal es el caso de un análisis de riesgo, de una política de datos, de algunos elementos muy específicos que ya por ley se piden. En este caso, los parámetros lo hacen a través de un sistema de gestión que establece las diferentes etapas de este sistema y que les invito a ver en mi blog
lo que es la estructura de un sistema de gestión para que puedan hacer un comparativo entre lo que solicitan los parámetros de autorregulación y lo que ya se integra dentro de un sistema de gestión de datos personales. Además de esta documentación, existen las reglas de operación. En estas reglas de operación del registro de esquemas de autorregulación vinculante, se establecen cuáles van a ser los diferentes actores que van a intervenir en la validación, en la evaluación o en el registro de estos esquemas de autorregulación vinculante. Se establecen cada uno de los requisitos que tienen que cumplir estos diferentes actores para operar, pero todos los elementos que también debe de cumplir el instituto para poder validar estos esquemas y se encuentren en el registro de esquemas de autorregulación. En el caso del sector público es algo muy similar. Se tiene en los artículos 72 y 73 de la Ley General y también hay que considerar en este caso las leyes estatales. Recordemos que en el ámbito federal se tiene la Ley General y en el ámbito local cada uno de los estados tiene su propia ley en materia de datos personales. Por lo tanto, un esquema que se quiera construir en algún estado, pues obviamente tiene que considerar la legislación que en su momento aplica. Además, en los lineamientos generales, en el artículo 46 y 119 se establecen elementos que deben de cumplir estos esquemas de mejores prácticas. En el año pasado fueron implementados, desarrollados los parámetros de mejores prácticas en materia de protección de datos personales del sector público. De igual forma como en el sector privado, se establecen cuáles son los diferentes tipos de esquemas que existen, cómo está constituido este esquema, cuáles son los alcances, cuáles son los requisitos que deben de cumplir estos esquemas para poder ser validados, y también se incluye estos elementos de la certificación que más adelante vamos a platicar. En el punto de que se está desarrollando actualmente, se están generando las reglas de operación. De igual forma como el sector privado, en el sector público se va a desarrollar un documento que hable justamente de los diferentes elementos que cada uno de los actores debe de cumplir para, obviamente, operar este registro para los esquemas de mejor práctica. Seguramente en esta parte vamos a poder identificar si hay un registro específico para los esquemas del sector público o se compartirá con este del sector privado. Ya serán elementos que de manera futura y más adelante el instituto, que en este caso es el INAI, pues podrá definir. Los tipos de esquema que existen. En el caso del sector privado, los esquemas de autorregulación vinculantes son 4. Tenemos uno que son relacionados con las reglas emitidas, es decir, que sectores específicos con tratamientos específicos y necesidades en materia de seguridad y en materia de protección de datos personales pueden definir estas reglas emitidas con la finalidad de realizar una protección de datos personales que atienda las particularidades de su sector y registrar estas reglas emitidas. Otro de los esquemas son los esquemas que son evaluados y validados por el instituto. En la página del INAI, en la parte de esquemas de autorregulación, se encuentra un checklist que les muestra cada uno de los elementos que estos esquemas deben cumplir para que sean evaluados y validados por el instituto. Este trámite es gratuito y pueden ustedes a través de ese checklist evaluar y construir su propio esquema de autorregulación y solicitar una evaluación y validación ante el INAI. En el caso de los esquemas de autorregulación certificados, esta particularidad tiene una entidad que es un organismo de certificación que lo que va a revisar en el responsable es justamente el cumplimiento y la implementación de este sistema de gestión o cada uno de los elementos que forman parte de ese sistema de gestión como una conformación del esquema de autorregulación. Es decir, prácticamente lo que hace el organismo de certificación es a través de registros o evidencia verificar que se esté cumpliendo con cada uno de los requisitos de este esquema de autorregulación. En el caso de los esquemas internacionales, pues obviamente considera un marco normativo de manera internacional para que pueda formarse un esquema de autorregulación aplicable al tema de internacional. En el caso del sector privado, se pueden tener dos tipos de alcance. Un alcance que sea total y un alcance que sea parcial.
Esto va a ir en función de el cumplimiento con los principios, deberes y obligaciones que se realicen. En un alcance total, vamos a considerar que el esquema de autorregulación va a cumplir con todos los principios, deberes y obligaciones que establece la ley. En el caso de un alcance que sea parcial, vamos a considerar algunos principios o deberes de manera específica. Prácticamente lo que estamos haciendo con este alcance es decir qué tan amplio, qué tanto cubre mi esquema de autorregulación y qué tan acotado se puede realizar en función de las necesidades y los tratamientos que están realizando. En el caso del sector público, vamos a tener tres modalidades de esquemas de mejores prácticas. Uno va a consistir en aquellas reglas que sean adaptadas para sectores de manera específica. Es decir, al igual que en el caso privado, sectores van a especificar o identificar necesidades muy particulares a los tratamientos que realizan y pueden emitir reglas que sean validadas por el instituto. También se pueden considerar sistemas de gestión validados por el INAI, siempre y cuando estos sistemas de gestión, uno, sean auditados a través de un enfoque de auditoría voluntaria, que puede ser realizado por el instituto o por el órgano garante, si consideramos un Estado de la República. Debe de cumplir con un proceso de auditoría voluntaria y tener en su reporte cero no conformidades, es decir, no debe de haber ningún incumplimiento dentro de este sistema de gestión. Además, su alcance normativo debe ser total. Ahorita vamos a ver un poco los alcances que se consideran en el sector público. Otro de los esquemas que pueden ser registrados son esquemas de mejores prácticas, sistemas de gestión a través de productos o servicios tecnológicos, de tal manera que estos sean certificados por un organismo de certificación. Un poco similar con lo que ya teníamos en la parte privada, donde hay un organismo de certificación que se va a encargar de revisar y auditar el cumplimiento con respecto al esquema. En el caso del sector público, se van a tener definidos un alcance normativo y un alcance material. La diferencia va a ser en función del cumplimiento con principios, deberes y obligaciones, que era un poco lo que ya retomaba la parte privada. Y en este caso vamos a considerar un alcance normativo total cuando considere el cumplimiento o el esquema abarque el cumplimiento de principios, deberes y obligaciones que se establecen en el marco de la ley general, además adhiriendo obligaciones específicas para el sector público, como pueden ser las transferencias, las evaluaciones de impacto y la protección de datos personales que se realicen en función de las obligaciones que el marco legal establezca. En el caso de un alcance normativo parcial, pues obviamente está acotado a ciertos principios, deberes y obligaciones que se encuentren previstas en la ley. En el caso del alcance material, va a ser en función de qué tanto abarca ese esquema de mejores prácticas en cuanto a los procesos de datos personales. Es decir, un sujeto obligado en un alcance material total puede considerar todos los procesos que realizan un tratamiento de datos personales o puede evaluar de acuerdo a sus necesidades, sus tiempos y los recursos que tenga designados, si acota ese alcance y lo hace más pequeño para que sean solo algunos procesos específicos que se evaluaron previamente para ser incluidos dentro de este alcance. Consideremos importante que para definir un alcance de cualquier esquema de autorregulación o esquema de mejor práctica, es importante evaluar, uno, el tema de los recursos que van a ser designados. A mayor alcance, obviamente, vamos a tener mayores recursos involucrados en un proceso de implementación. Hay que evaluar también los tiempos que se van a dedicar para formar este esquema, así como todas las medidas que van a ser implementadas. Eso, la delimitación del alcance y definición va a depender mucho de diferentes factores que tendrán que ser evaluados para determinar si va a ser un alcance total o va a ser un alcance más acotado. ¿Cuáles son los requisitos para formar un esquema de autorregulación vinculante para el sector privado? De entrada son el documento de los parámetros de autorregulación, establece en su numeral 14 que cualquier esquema de autorregulación que quiera ser validado por el instituto debe implementar y desarrollar un sistema de gestión de datos personales.
de tal forma que en este punto identificamos justamente el punto obligatorio de tener implementado ya un sistema de gestión. Recordemos un poco que en la parte de los esquemas de autorregulación buscan justamente elevar los estándares del cumplimiento. ¿Cómo vamos a elevar ese estándar de cumplimiento? A través de la implementación de un sistema de gestión de datos. El documento de parámetros de autorregulación, a través de los diferentes numerales del 13 al 37, nos van a marcar cada uno de los requisitos que ese sistema de gestión debe de tener implementado y cumplir. Existe una guía que publicó el INAI en diciembre de 2016, que es justamente una guía desarrollada para promover la adopción de estos esquemas y que los responsables interesados puedan conocer cuáles son los elementos que deben de cumplir esos esquemas. Y está disponible en la página del instituto. Además, en cuanto a los esquemas validados, se tiene un checklist que de manera muy detallada especifica cuáles son los requisitos con los que debe cumplir ese esquema para que el instituto lo pueda evaluar y lo pueda validar en caso de que sea satisfactorio esa evaluación. En el caso de los esquemas certificados, para el sector privado se cuenta con 2 organismos de certificación que se encuentran identificados en el registro de esquemas de autorregulación. Estos organismos de certificación, de manera muy específica, cada uno contará con sus propios procedimientos y requisitos para que los responsables cumplan y puedan certificar, en el caso de primero auditar y luego certificar sus esquemas de autorregulación. Una vez que estos organismos de certificación han evaluado y aprobado todos los elementos de cumplimiento, pues pueden certificarlos y someter a una validación esta certificación. En el caso del sector público, platicábamos que primero debe pasar por un proceso de una auditoría voluntaria, de tal manera que debe de existir, una vez que ya ha sido y ha cumplido con su auditoría voluntaria y el resultado ha sido satisfactorio y no ha contado con ninguna no conformidad, puede realizar una solicitud de validación de su esquema de gestión, de su sistema de gestión, de tal manera que a través del informe, pues obviamente los resultados reflejen que este sistema de gestión que quiere registrar como un esquema de mejores prácticas se encuentre en cumplimiento total. El instituto valorará y validará estos resultados para poder inscribir en el registro de los sistemas de gestión aquellos que cumplan para poder ser validados como un esquema de mejor práctica. De tal forma que el instituto, a través de la diferente documentación, que en este caso está en desarrollo, comentará si existirá un registro nuevo o para la parte pública o se contará ya con el registro que ya se tiene para privados, ampliando su alcance para los esquemas de mejor práctica. En el caso de la validación de ese sistema de gestión como un esquema de mejor práctica, pues la vigencia va a ser en este caso de acuerdo a lo que establecen los parámetros de 2 años a partir de la fecha en la que se emite la validación correspondiente por parte del instituto. Al término de ese plazo, el responsable podrá solicitar una renovación de esa validación siempre y cuando ese esquema de mejor práctica siga cumpliendo con cada uno de los requisitos que se establecen en toda esta documentación que comentábamos con anterioridad. La parte de las reglas de operación aún no han sido publicadas, se encuentran en desarrollo y en este documento, al igual que en el sector privado, se van a establecer los plazos y los procedimientos que deberá cumplir cada uno de los actores que están involucrados dentro de la operación del registro de esquemas de mejor práctica para definir cuáles van a ser los elementos que tienen que cumplir para desarrollar cada una de sus actividades. ¿Cuáles son los reconocimientos que se obtienen? Uno de los principales objetivos es justamente tener un diferenciador en cuanto al nivel de cumplimiento que estamos realizando a través de una marca o un certificado. Sin embargo, el principal objetivo que busca un esquema de protección de datos, ya sea en un entorno privado o público, es justamente reforzar la protección de datos, tener una manera proactiva de actuar, tener en el radar información que te permita tomar decisiones informadas, tomar acciones proactivas, establecer medidas y evaluar cada una de las medidas que se tienen implementadas con el objeto de tener un actuar
proactivo en lugar de reactivo. Uno de los elementos que se proporcionan justamente para validar estos esquemas de autorregulación en el caso privado hasta este momento es el registro de esquemas de autorregulación vinculante. En el slide que ustedes ven pueden ver la dirección electrónica. Este registro está administrado por el INAI. Ahí se incluyen a cada uno de los responsables o encargados que se certifican sus esquemas de autorregulación o validan su esquema de certificación, y dentro de este registro pues se da una continuidad tanto de los responsables como de los encargados que se encuentran certificados o validados, pero también se presenta la información sobre las entidades de acreditación, las empresas u organismos de certificación que pueden realizar todas estas evaluaciones en los responsables y encargados. Además, el INAI tiene una marca que específicamente establece cuando un esquema ha sido validado y evaluado por parte del INAI o cuando se considera una validación o se sube a este registro como un esquema certificado. De tal forma que esta marca es un distintivo que ha creado el instituto para promover justamente el tema de la autorregulación. Y en el caso de las marcas o certificados que otorgan cada uno de los organismos de certificación, dependerá mucho de los procedimientos que cada uno de manera específica tenga definido y de las características que deben cumplir de acuerdo a las reglas de operación para construir estas marcas o estos certificados que son entregados a los responsables o a los encargados. En el caso del sector público, en la parte de los parámetros, se menciona que existirá un registro para los esquemas de mejores prácticas. Estos elementos pues serán definidos más adelante por el instituto para definir si se contará con un registro independiente o se continuará el registro en el registro que ya está establecido para el sector privado. En el caso de los esquemas certificados, se tiene una particularidad en cuanto a la forma en la que operan. Un sistema de certificación en materia de datos personales está alineado a un sistema nacional de certificación, es decir, cuenta y está alineado y regulado bajo lo que establece la Ley Federal de Metrología y Normalización y su reglamento, constituido de tal forma que existen diferentes actores con diferente participación dentro de estos esquemas. De tal manera que cada uno de esos actores en cada uno de los niveles tiene una función específica. En el caso del esquema de certificación para el tema del sector privado, se encuentra en el nivel 1 la Secretaría de Economía en conjunto con el INAI, que a través de sus funciones pues establecen documentación como los parámetros o de manera conjunta determinan medidas que serán necesarias para este sistema de certificación. En el nivel 2 contamos con las entidades de acreditación. Actualmente el sistema de certificación cuenta con una sola entidad. Esta entidad va a ser responsable de acreditar a los organismos de certificación, es decir, a través de un proceso y una evaluación que está alineada a lo que establece las reglas de operación. Esta entidad va a revisar en los organismos de certificación que se cumplan con esas reglas de operación, además de otros estándares o normas que establecen cómo debe ser la evaluación que este organismo de certificación realizará en los responsables o encargados que quieran contar con un esquema de autorregulación que se encuentre certificado. En el tercer nivel se encuentran los organismos de certificación. Estas son las entidades que van a revisar a través de sus procedimientos definidos y ya una vez que están acreditados, tienen la función de revisar en los responsables y encargados estos esquemas de autorregulación vinculante que se encuentren cumpliendo y alineado a lo que establece cada uno de los requisitos. De tal manera que este esquema de certificación pues va a establecer justamente diferentes actores que van a evaluar todos los esquemas de autorregulación vinculante que estén certificados y que tomen este funcionamiento. En el caso de los esquemas de mejor práctica, se tiene considerado de la misma forma basarse en un sistema de certificación que esté alineado al Sistema Nacional de Certificación, que cuente justamente con esta regulación establecida por la Ley Federal de Metrología y Normalización y su reglamento,
y que cuente con diversos actores. De la misma forma que el sector privado, aquí también vamos a tener los mismos actores, incluyendo en este caso muy particular a los órganos garantes. Recordemos que por el mismo tema de que existe una legislación local que es su cumplimiento responsable, velar por el cumplimiento de estas leyes es a través de los órganos garantes, ellos también intervienen dentro de la operación de este sistema de certificación al momento que pueden emitir revisiones o pueden incluso dar recomendaciones sobre los procesos de certificación. Otro de los puntos importantes es que la vigencia de esta certificación se considera por 2 años, es decir, un sujeto obligado que quiera tener un esquema de mejor práctica certificado a través de un organismo de certificación tendrá una duración de 2 años. Algunos elementos muy particulares podrán ser definidos en estas reglas de operación que aún no han sido publicadas y establecerá si dentro de este periodo de 2 años hay una revisión a este esquema de mejor práctica o se contará con una revisión una vez que ya haya vencido su certificación. ¿Cuáles son los beneficios de todo esquema de autorregulación o esquema de mejor práctica? Uno de los principales puntos y la necesidad de contar con este tipo de esquemas es justamente elevar el nivel de cumplimiento. En la parte privada, cuando adherimos o construimos este sistema de gestión para formar nuestro esquema de autorregulación, estamos elevando nuestros estándares de cumplimiento, de tal manera que no solamente cumplimos con el marco legal, sino además lo hacemos a través de un sistema de gestión que con sus diferentes elementos, con las políticas y procedimientos que vamos enriqueciéndolo y actuando de manera conjunta con todos los diferentes elementos que tiene este sistema, vamos a poder tener un cumplimiento controlado, un cumplimiento que nos permita actuar de manera proactiva y tomar decisiones de manera informada. Además, nos va a ayudar a armonizar el tratamiento de datos personales en sectores específicos, es decir, a través de las diferentes reglas que podemos emitir, esquemas que podemos construir, podemos identificar tratamientos que son muy particulares en los sectores y definir reglas en materia de protección de datos que ayuden a atender esas necesidades de protección que son muy específicas para cada sector. Otro punto es que nos ayuda a facilitar el ejercicio de los derechos ARCO, de tal manera que cuando nosotros tenemos procedimientos y tenemos un flujo más controlado con respecto al tratamiento de datos personales, podemos atender con una mayor eficiencia las solicitudes en temas de derechos ARCO, de tal manera que podemos cumplir con los tiempos y con las formas que establece el marco legal tanto en el sector privado como en el sector público. Otro de los puntos que va a ayudar va a facilitar las transferencias de datos. Vamos a poder establecer medidas que garanticen que esas transferencias van a estar en cumplimiento con el marco legal, pero también internamente vamos a considerar las medidas de seguridad necesarias que garanticen esas transferencias. Vamos a poder complementar disposiciones que se están establecidas en las leyes en la materia de datos, tanto en el sector privado como en el sector público. Las vamos a poder enriquecer a través de estándares, de buenas prácticas. Recuerden que en la parte de los esquemas no solamente es contar con lo que el marco legal establece como base, de ahí se puede nutrir con buenas prácticas, con estándares que ya la organización tenga implementados o que puedan adherirse a estos esquemas para reforzarlos. Y otro de los puntos es justamente demostrar el cumplimiento ante la autoridad. Al momento que nosotros validamos estos esquemas, son evaluados por el instituto en el caso de los validados, interviene un organismo de certificación que revisa el cumplimiento y una vez que es aprobado puede solicitar la validación de ese esquema. Garantizamos que estamos cumpliendo y alineándonos a este nuevo esquema que hemos construido para reforzar la protección de datos personales. De tal manera que uno de los principales objetivos de conocer cómo funcionan estos esquemas es darnos la oportunidad de identificar que son elementos que ya estamos previamente implementando o que hemos implementado para cumplir con la ley y que hay un esfuerzo a lo mejor adicional que implementar, pero sin duda va a ser un esfuerzo que a la larga va a valer la pena implementar ese tiempo, ese recurso, con el objeto de tener implementado dentro de la organización
un sistema de gestión a través de este esquema de protección de datos que nos va a permitir tener una mayor información de cómo se realiza el tratamiento en la organización. Espero que esta entrada esté con contenido que sea relevante para ampliar tu conocimiento en tema de protección de datos. En donde está publicado este video, te dejaré información complementaria para que puedas construir tu esquema de autorregulación. Te invito a que verifiques la página del instituto, puedas ver los requisitos, intentes registrar esquemas que estén cumpliendo con lo que establece el marco legal y que sea un ejercicio para descubrir cómo todo esto teórico que vas aprendiendo en los diferentes cursos de capacitación que recibas o incluso internamente en tu organización, cómo puede ser aterrizado a una realidad a través de un esquema que sea efectivo, que sea funcional, que refuerce la protección de datos personales y sobre todo que tenga un reconocimiento a través de los órganos garantes o en el caso del tema federal a través del INAI. Te dejo mis datos de contacto. Si hay algún tema que es de tu interés, con gusto puedes escribirme y comentarme y nos vemos hasta la próxima.